El silencio de la Sierra Madre Occidental guarda secretos que prefieren no revelar, pero hay historias que se niegan a permanecer enterradas. Esta es una de ellas. El 23 de marzo de 2018, 10 jóvenes universitarios ingresaron a la Cueva del Diablo en Chihuahua, México. Solo 4 salieron con vida, pero lo que los rescatistas encontraron junto a ellos cambiaría para siempre la versión oficial de los hechos. Una cámara de video, manchada de sangre y tierra, contenía grabaciones que nadie esperaba ver. Grabaciones que el gobierno mexicano clasificó como evidencia restringida durante 5 años. Hasta ahora. Mi nombre es el narrador de Ecos del Silencio, y si esta historia te intriga tanto como nos intrigó a nosotros cuando comenzamos a investigarla, suscríbete al canal, porque lo que descubrimos en esas cintas podría cambiar todo lo que creías saber sobre este caso. Y si llegamos al fondo de esta historia, tú serás el primero en saberlo. La Cueva del Diablo no lleva ese nombre por casualidad. Los habitantes de Creel, el pueblo más cercano a esta formación rocosa, han contado durante generaciones historias sobre sonidos extraños que emergen de sus profundidades durante las noches sin luna. Susurros en idiomas que nadie reconoce. Ecos de voces que parecen venir del pasado. Los ancianos tarahumaras de la región evitan mencionar su verdadero nombre en su lengua nativa, refiriéndose a ella simplemente como el lugar donde la tierra respira hacia adentro. La cueva se extiende por más de 12 kilómetros bajo la sierra, con cámaras naturales tan vastas que la luz de una linterna se pierde en la oscuridad antes de tocar el techo. Es un laberinto de túneles que se ramifican como las venas de un organismo gigantesco, donde el eco de una voz puede tardar varios segundos en regresar, si es que regresa. Las paredes están cubiertas de formaciones calcáreas que crean sombras caprichosas cuando la luz las toca, sombras que parecen moverse con vida propia. Los 10 universitarios que decidieron explorarla ese marzo de 2018 formaban parte del Club de Espeleología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. No eran novatos. Tenían experiencia en cuevas menores, equipo profesional y un plan detallado de exploración. Su líder era Miguel Ángel Herrera, de 24 años, estudiante de geología en su último semestre. Alto, de complexión atlética y con una sonrisa contagiosa que había conquistado a medio campus, Miguel era conocido por su obsesión con los misterios geológicos de su estado natal. Junto a él estaba Carmen Delgado, de 22 años, estudiante de antropología y la única que había investigado a fondo las leyendas locales sobre la cueva. Carmen era una joven de cabello negro azabache y ojos verdes intensos, que tenía la costumbre de tomar notas compulsivamente en una libreta de cuero que nunca la abandonaba. Sus compañeros de clase la describían como brillante pero reservada, alguien que prefería la compañía de los libros antiguos a las fiestas universitarias. Roberto Sánchez, de 23 años, era el documentalista del grupo. Estudiante de comunicación audiovisual, había convencido a sus compañeros de filmar toda la expedición para un proyecto de tesis sobre espeleología en México. Roberto era corpulento, de barba espesa y tenía la habilidad de encontrar humor en las situaciones más tensas. Su cámara, una Sony profesional que había heredado de su padre periodista, sería la única testigo silenciosa de lo que ocurriría en las profundidades. Los otros 7 miembros del grupo eran Ana Luz Moreno, estudiante de biología especializada en ecosistemas cavernarios; Diego Ramírez, un joven de ingeniería que había diseñado parte del equipo de comunicación que llevarían; Sofía Guerrero, estudiante de psicología que estaba escribiendo su tesis sobre comportamiento humano en espacios confinados; Alejandro Vega, geógrafo experto en topografía subterránea; Patricia Jiménez, estudiante de química interesada en la composición mineral de las cavernas;
Manuel Torres, biólogo marino que buscaba comparar ecosistemas acuáticos subterráneos. Y finalmente, David Castillo, el más joven del grupo a los 20 años, estudiante de arqueología que había sido invitado por Carmen debido a su conocimiento sobre culturas prehispánicas de la región. El grupo había planificado la expedición durante meses. Habían obtenido todos los permisos necesarios, estudiado mapas topográficos, consultado con espeleólogos experimentados y establecido protocolos de seguridad rigurosos. Su plan era simple: explorar las primeras 3 cámaras de la cueva, documentar formaciones geológicas importantes, tomar muestras de agua y minerales y regresar antes del atardecer. Una expedición de rutina que no debería tomar más de 8 horas. Pero había algo que no sabían, algo que Carmen había descubierto en sus investigaciones, pero había decidido mantener en secreto hasta estar segura. En los archivos municipales de Creel había encontrado un documento de 1963, un reporte policial sobre la desaparición de 3 geólogos estadounidenses que habían ingresado a la misma cueva. Los cuerpos nunca fueron encontrados, pero semanas después del incidente, los habitantes del pueblo comenzaron a reportar luces extrañas emanando de la entrada de la caverna durante las noches y un sonido constante, como el zumbido de maquinaria, que se escuchaba hasta el amanecer. El documento también mencionaba algo más inquietante. En los días previos a la desaparición de los estadounidenses, varios residentes de Creel habían reportado sueños idénticos. Sueños donde se veían a sí mismos caminando hacia la entrada de la cueva, incapaces de detenerse, atraídos por una voz que los llamaba desde las profundidades. Una voz que conocían pero no podían identificar, que les hablaba en un idioma que entendían perfectamente pero que nunca habían escuchado antes. Carmen había guardado este descubrimiento para sí misma, pensando que podría ser solo superstición local mezclada con el trauma de la pérdida. No quería asustar a sus compañeros con historias de fantasmas, cuando su expedición tenía propósitos completamente científicos. Fue un error que lamentaría por el resto de su vida. La mañana del 23 de marzo de 2018 amaneció con un cielo despejado sobre Creel. Los termómetros marcaban 8 grados centígrados, una temperatura perfecta para la espeleología según Miguel, quien había llegado temprano al punto de encuentro para revisar una última vez todo el equipo. El grupo se había citado a las 6 de la mañana en la plaza principal del pueblo, desde donde tomarían 2 camionetas todoterreno hasta la base de la sierra, a unos 20 minutos de distancia por caminos de terracería. Roberto había comenzado a filmar desde el momento en que llegó, capturando los preparativos matutinos con la meticulosidad de alguien que sabe que está documentando algo importante. En las grabaciones se puede ver a los 10 jóvenes revisando sus mochilas, ajustando arneses, calibrando linternas frontales y verificando que las baterías de emergencia estuvieran completamente cargadas. Hay risas, bromas nerviosas sobre murciélagos y apuestas sobre quién saldría más sucio de la cueva. Sin embargo, en la grabación hay momentos donde la cámara se detiene en Carmen. Se la ve apartada del grupo, consultando una y otra vez su libreta de cuero, con una expresión que no coincide con la alegría general. En una toma particular, cuando Roberto la enfoca directamente, Carmen levanta la vista hacia la cámara y por una fracción de segundo, su rostro muestra algo que parece miedo. Cuando Roberto le pregunta si está bien, ella sonríe rápidamente y responde que solo está repasando las coordenadas de los puntos de interés que quieren documentar. La primera señal de que algo no estaba bien llegó durante el trayecto hacia la sierra. Diego, quien llevaba el equipo de comunicación, reportó interferencias constantes en todas las frecuencias de radio. «Es como si algo estuviera transmitiendo desde la montaña», le dijo a Miguel, mostrándole los medidores de su equipo que saltaban erráticamente sin aparente razón. Miguel
atribuyó el fenómeno a las formaciones minerales de la zona, conocidas por contener altas concentraciones de hierro que podían afectar las señales electromagnéticas. Al llegar a la base de la montaña, alrededor de las 7:30 de la mañana, el grupo comenzó la caminata de aproximadamente 1 hora hasta la entrada de la cueva. El sendero serpenteaba entre pinos y encinos centenarios, sus ramas entrelazadas formando un túnel natural que bloqueaba gran parte de la luz solar. Roberto continuó filmando, capturando la belleza austera del paisaje y los comentarios ocasionales de sus compañeros sobre la geología del lugar. Fue durante esta caminata que Ana Luz hizo una observación inquietante. Como bióloga especializada en ecosistemas cavernarios, había estado prestando atención a los sonidos del bosque, esperando escuchar los típicos ecos y chirridos que emanaban de las cuevas habitadas por colonias de murciélagos. Pero lo que escuchaba era exactamente lo contrario, un silencio absoluto. «No hay actividad biológica audible», le comentó a Diego, quien caminaba a su lado. «Las cuevas de este tamaño deberían estar llenas de vida. Esto es antinatural». Patricia, la estudiante de química, también notó algo extraño. El aire tenía un olor particular, metálico y ligeramente dulce, que se intensificaba a medida que se acercaban a la entrada de la cueva. «Huele como ozono», le dijo a Sofía, «como después de una tormenta eléctrica, pero el cielo está completamente despejado». Manuel, el biólogo marino, agregó que el olor le recordaba a ciertas especies de algas que producían toxinas cuando estaban bajo estrés, pero no podía entender qué tendría que ver eso con una cueva en la sierra de Chihuahua. A las 8:45 de la mañana llegaron a la entrada de la Cueva del Diablo. La abertura era imponente, una boca rocosa de casi 20 metros de altura que se hundía en la montaña como una herida abierta en la piedra. Las formaciones calcáreas alrededor de la entrada creaban patrones geométricos casi perfectos, tan regulares que parecían artificiales. David, el arqueólogo del grupo, quedó fascinado por estas formaciones, comentando que se parecían a los diseños encontrados en sitios ceremoniales prehispánicos de la región. Carmen finalmente decidió compartir con el grupo parte de lo que había descubierto en sus investigaciones. Les habló de las leyendas locales, de los nombres que los tarahumaras daban a la cueva y de algunos reportes históricos sobre desapariciones. Sin embargo, omitió deliberadamente los detalles más perturbadores, como los sueños colectivos y las luces nocturnas. Solo quería que estuvieran al tanto de que este lugar tiene significado cultural para las comunidades locales, explicó. Debemos ser respetuosos con eso. Miguel agradeció la información, pero mantuvo su optimismo científico. Cada formación geológica antigua tiene sus leyendas, dijo mientras se ajustaba el arnés. Es normal que los habitantes locales desarrollen mitologías alrededor de fenómenos naturales que no pueden explicar fácilmente. Nuestro trabajo es precisamente desmitificar estos lugares a través de la investigación empírica. Antes de ingresar, siguieron todos los protocolos de seguridad establecidos. Verificaron que cada miembro tuviera 3 fuentes de luz independientes, equipo de comunicación funcionando, suficiente agua y alimento para 12 horas y conocimiento claro de las señales de emergencia. Miguel, como líder de la expedición, llevaba un GPS especial diseñado para funcionar en espacios subterráneos, aunque su efectividad dependía de que hubiera suficientes puntos de referencia para triangulación. Diego configuró un repetidor de señal en la entrada de la cueva, un dispositivo que debería permitirles mantener comunicación por radio con la superficie durante al menos los primeros kilómetros de penetración. También dejaron un registro escrito en un contenedor impermeable indicando la hora de ingreso, el número de miembros del equipo,
la ruta planificada y la hora estimada de regreso. Roberto encendió las luces de su cámara y comenzó a filmar el momento del ingreso. En la grabación se puede escuchar su voz narrando. Son las 9:14 de la mañana del 23 de marzo. Estamos a punto de ingresar a la Cueva del Diablo, en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua. El equipo está completo, todos los sistemas funcionan correctamente y esperamos regresar antes de las 5 de la tarde con material suficiente para documentar esta increíble formación geológica. Mientras hablaba, la cámara paneó sobre los rostros de sus 9 compañeros. Todos mostraban una mezcla de emoción y nerviosismo típica de cualquier aventura. Todos excepto Carmen, quien miraba fijamente hacia las profundidades de la cueva con una expresión que la grabación capturó, pero que nadie notó en ese momento. No era nerviosismo lo que se reflejaba en sus ojos verdes, era reconocimiento, como si hubiera estado allí antes. A las 9:17 de la mañana, los 10 universitarios cruzaron el umbral de piedra y se internaron en la oscuridad de la Cueva del Diablo. Las últimas imágenes que Roberto grabó desde el exterior muestran sus luces frontales desapareciendo gradualmente en las profundidades, como estrellas que se apagan una por una hasta que solo queda la oscuridad absoluta. Nadie en Krell volvería a verlos a todos con vida. Las primeras 2 horas de exploración transcurrieron sin incidentes. Roberto continuó documentando meticulosamente cada cámara, cada formación rocosa importante y cada descubrimiento del equipo. Las grabaciones muestran un grupo cohesionado trabajando eficientemente. Miguel tomando medidas topográficas, Ana Luz recolectando muestras de bacterias en pequeños charcos de agua estancada, Patricia analizando la composición química de las estalactitas y David fotografiando petroglifos que había encontrado en las paredes de la segunda cámara. Los petroglifos eran particularmente interesantes. David los describía en voz alta para la cámara como representaciones claramente prehispánicas, pero con elementos iconográficos que no corresponden a ninguna cultura conocida de la región. Las imágenes talladas en la piedra mostraban figuras humanoides con extremidades desproporcionadamente largas, rodeadas de símbolos geométricos en espiral que parecían converger hacia un punto central. Es como si estuvieran siendo atraídas hacia algo, comentó David, sin saber cuán profética sería esa observación. Fue en la tercera cámara cuando comenzaron los primeros problemas reales. Diego reportó que el equipo de comunicación había perdido completamente el contacto con la superficie y que además sus dispositivos de geolocalización mostraban coordenadas imposibles. Según el GPS, estamos a 200 metros bajo el nivel del mar, informó a Miguel mostrándole la pantalla del dispositivo. Pero sabemos que estamos a más de 2000 metros de altitud. Los campos magnéticos aquí están completamente distorsionados. Manuel, mientras tomaba muestras del agua de un río subterráneo que corría por el centro de la cámara, hizo un descubrimiento alarmante. El agua contenía microorganismos que no correspondían a ninguna especie catalogada y además tenía una temperatura de 38 grados centígrados, significativamente más alta que la temperatura ambiente de la cueva, que oscilaba alrededor de los 12 grados. Esto sugiere una fuente de calor geotérmico muy cercana, explicó, pero los estudios geológicos previos no indican actividad volcánica en esta zona. Las cosas se volvieron realmente extrañas cuando llegaron a la cuarta cámara, una vasta caverna que sus luces frontales no lograban iluminar completamente. Alejandro, el topógrafo, estimó que tenía al menos 100 metros de diámetro y una altura de techo superior a los 50 metros. Pero lo más desconcertante no era el tamaño, sino el sonido. Un zumbido constante, grave y rítmico, emanaba desde algún punto en las profundidades de la cámara,
como el latido de un corazón gigantesco. ¿Están escuchando eso?, preguntó Sofía, la estudiante de psicología. En la grabación de Roberto se puede escuchar claramente el sonido. Un pulso regular, profundo, que parecía sincronizarse con los latidos del corazón de quien lo escuchara. «Es un efecto psicoacústico», explicó Miguel, aunque su voz traicionaba cierta incertidumbre. Las cuevas grandes pueden crear resonancias que simulan sonidos orgánicos debido a corrientes de aire y diferencias de presión. Pero Ana Luz tenía una teoría diferente. Como bióloga, había estado midiendo los niveles de oxígeno en cada cámara y había notado algo preocupante. Los niveles de CO2 están aumentando progresivamente, informó al grupo. Y hay compuestos químicos en el aire que no debería haber en una cueva natural. Alcaloides complejos, similares a los que producen ciertas plantas alucinógenas, pero en concentraciones mucho más altas. Carmen, quien había estado inusualmente callada durante las últimas horas, finalmente habló. «Creo que deberíamos regresar», dijo, con una voz que temblaba ligeramente. «Algo no está bien aquí. He estado teniendo sensaciones extrañas desde que entramos». Cuando Miguel le pidió que fuera más específica, Carmen describió una sensación constante de déjà vu, como si hubiera caminado por esos túneles antes, como si conociera lo que encontrarían en cada nueva cámara. «Y hay algo más», agregó Carmen, abriendo su libreta de cuero. «He estado tomando notas de todo lo que vemos, pero cuando reviso lo que escribí, encuentro cosas que no recuerdo haber anotado». Mostró su libreta al grupo, y efectivamente, entre sus notas científicas habituales, había frases escritas en una caligrafía que parecía suya, pero que no recordaba haber escrito. «Las voces crecen más fuertes, el agua sabe a cobre y tiempo, 36 escalones hacia el corazón de la montaña». Roberto, siempre el más pragmático del grupo, sugirió que el estrés y la exposición a los gases de la cueva podrían estar causando alucinaciones leves. «Es un fenómeno conocido en espeleología», explicó mientras ajustaba su cámara. «Los espacios confinados, la privación sensorial y ciertos gases naturales pueden crear efectos psicológicos. Por eso mismo, creo que Carmen tiene razón. Deberíamos considerar regresar». Pero Miguel estaba fascinado por los descubrimientos. «Estamos documentando fenómenos únicos», argumentó. «Los petróglifos de David, los microorganismos de Manuel, las anomalías geológicas. Esto podría ser el descubrimiento más importante en la espeleología mexicana moderna. Solo necesitamos llegar a la quinta cámara para completar nuestro mapeo del primer nivel». Fue entonces cuando escucharon la primera voz. Era débil, distante, como un eco que llegaba desde muy lejos. Una voz humana que parecía llamar por ayuda. «¿Escucharon eso?», preguntó Patricia, deteniéndose abruptamente. Todos se quedaron inmóviles, aguzando el oído. Durante varios segundos, solo se escuchó el zumbido constante de la cámara, pero luego, claramente, llegó de nuevo. «Ayuda, por favor, ayuda». Diego inmediatamente intentó localizar la dirección del sonido con su equipo, pero las lecturas eran erráticas. «Viene de todas partes y de ninguna», reportó. «Es como si la cueva misma estuviera amplificando y distorsionando el sonido». Manuel sugirió que podría ser otro grupo de exploradores en problemas, quizás turistas que habían entrado sin preparación adecuada. La discusión sobre qué hacer se volvió intensa. Carmen insistía en que debían regresar inmediatamente y pedir ayuda profesional en la superficie. Roberto apoyaba esta posición, argumentando que no tenían entrenamiento para rescates. Pero Miguel, Ana Luz y David sostenían que tenían la obligación ética de investigar, especialmente si realmente había alguien en peligro. «No podemos simplemente ignorar a alguien que pide ayuda», dijo Miguel con firmeza. «Y tampoco podemos regresar a la superficie, organizar un equipo de rescate y volver,
porque para entonces podría ser demasiado tarde. Somos 10 personas con equipo profesional. Podemos hacer un reconocimiento rápido de la quinta cámara, localizar la fuente de las voces y tomar una decisión informada. La votación fue cerrada. 6 a favor de continuar, 4 en contra. Carmen, Roberto, Patricia y Sofía querían regresar. Los otros 6 votaron por avanzar. Como líder de la expedición, Miguel tomó la decisión final. Continuarían hacia la quinta cámara, pero con precauciones extremas. Permanecerían juntos en todo momento. Mantendrían comunicación constante y al primer signo de peligro real, regresarían inmediatamente. Roberto siguió filmando mientras el grupo se reorganizaba para la siguiente etapa de la exploración. En las grabaciones se puede percibir claramente la tensión. Las bromas habían desaparecido, los comentarios científicos se habían vuelto susurros nerviosos y las luces frontales creaban sombras que parecían moverse con voluntad propia. A las 12:43 de la tarde, después de casi 3 horas y media bajo tierra, los 10 universitarios se dirigieron hacia el túnel que los llevaría a la quinta cámara de la Cueva del Diablo. Ninguno de ellos sabía que 6 de sus compañeros nunca regresarían de las profundidades que los esperaban más adelante. Las voces siguieron llamando. El túnel hacia la quinta cámara era diferente a todos los anteriores. Más estrecho, descendía en una pendiente pronunciada y las paredes estaban cubiertas de una humedad que no habían encontrado en las cámaras superiores. Roberto documentó estos cambios meticulosamente, notando que la temperatura había aumentado varios grados y que el aire se había vuelto más denso. Se siente como si estuviéramos descendiendo hacia el núcleo de la montaña, comentó mientras su cámara capturaba las gotas de condensación que caían constante del techo rocoso. Las voces se habían vuelto más claras a medida que descendían. Ya no era una sola voz pidiendo ayuda, sino múltiples voces que parecían conversar entre sí en palabras que casi podían entender, pero que se desvanecían cuando trataban de concentrarse en ellas. Ana Luz, que había estado monitoreando los gases en el aire, reportó niveles peligrosamente altos de compuestos psicoactivos. Todos podrían estar experimentando alucinaciones auditivas colectivas, advirtió. Deberíamos usar las máscaras de emergencia. Pero Miguel insistió en que las voces eran reales. Son demasiado claras, demasiado consistentes, argumentó. Y todos las estamos escuchando decir las mismas cosas. Las alucinaciones colectivas no funcionan así. Su determinación se había vuelto casi obsesiva, como si algo lo estuviera atrayendo irresistiblemente hacia las profundidades. Fue Carmen quien notó el primer cambio físico en el grupo. David, el arqueólogo más joven, había comenzado a caminar de manera extraña, con pasos demasiado precisos y regulares, como si siguiera un patrón invisible en el suelo. Cuando Carmen le preguntó si se sentía bien, David la miró con ojos que parecían no reconocerla completamente. «Los símbolos», murmuró. «Los símbolos en las paredes me están mostrando el camino correcto». Roberto giró su cámara para filmar las paredes del túnel, pero no había símbolos visibles, solo piedra húmeda y formaciones rocosas naturales. Sin embargo, David continuó siguiendo su patrón invisible, ocasionalmente extendiendo su mano para tocar puntos específicos en la pared, como si estuviera leyendo un mapa en braille que solo él podía percibir. La quinta cámara los golpeó como una revelación terrible. Era perfectamente circular, con un diámetro que sus luces no lograban medir completamente, y en su centro había algo que desafió todas sus explicaciones científicas, una estructura que parecía hecha por manos inteligentes, pero que ninguna cultura humana conocida podría haber construido tan profundamente bajo la sierra.
Era una espiral descendente tallada directamente en el suelo rocoso, perfectamente geométrica, que se hundía en las profundidades de la cámara como un caracol gigantesco invertido. Los escalones eran del tamaño exacto para pies humanos, pero estaban desgastados como si hubieran sido utilizados durante milenios. Y desde el centro de la espiral emanaba una luz débil pero constante, de un color que no podían identificar. No era blanco, no era azul, sino algo intermedio que hacía que sus ojos lagrimaran cuando la miraban directamente. «Esto no es natural», susurró Alejandro, el topógrafo, mientras sus instrumentos mostraban lecturas imposibles. «Y tampoco es construcción humana conocida. La precisión geométrica es perfecta, pero la técnica de construcción no corresponde a ninguna cultura mesoamericana o norteamericana». David, sin embargo, parecía reconocer la estructura. Se acercó al borde de la espiral y comenzó a contar en voz baja. 1, 2, 3, 36. 36 escalones hacia el corazón de la montaña. Era exactamente la frase que Carmen había encontrado escrita en su libreta sin recordar haberla anotado. Las voces ahora eran inconfundibles. Venían desde el centro de la espiral, desde esa luz extraña que pulsaba al ritmo del zumbido que habían estado escuchando. Pero ya no eran gritos de auxilio, eran cantos, melodías en un idioma que ninguno reconocía pero que todos entendían. Canciones que hablaban de tiempo profundo, de la paciencia de la piedra, de secretos guardados desde antes de que los humanos aprendieran a caminar erguidos. Roberto continuó filmando, pero su cámara había comenzado a funcionar erráticamente. Las imágenes se distorsionaban, mostraban cosas que no estaban ahí cuando miraban con sus propios ojos. Figuras alargadas moviéndose en la periferia de la luz, sombras que caminaban independientemente de quienes las proyectaban, y ocasionalmente rostros familiares que los miraban desde la piedra misma. «Tenemos que irnos», dijo Carmen con voz entrecortada. «Tenemos que irnos ahora mismo». Pero cuando se dio vuelta hacia el túnel por donde habían venido, se enfrentó a algo que la dejó paralizada de terror. El túnel ya no estaba ahí. La abertura por donde habían entrado había desaparecido, reemplazada por pared sólida, como si nunca hubiera existido. Patricia comenzó a hiperventilar. Sofía se sentó en el suelo, negando repetidamente con la cabeza. Manuel intentó contactar por radio con la superficie, pero solo recibía estática entrecortada, con voces susurrantes que repetían nombres que ninguno de ellos había mencionado jamás. Diego corrió hacia donde debería haber estado el túnel, palpando desesperadamente la pared rocosa, buscando una grieta, un pasaje oculto, cualquier cosa que les permitiera escapar. Fue entonces cuando Miguel comenzó a descender por la espiral. No dijo nada, no explicó su decisión. Simplemente comenzó a caminar hacia abajo, siguiendo los escalones desgastados con la precisión de alguien que había hecho ese recorrido 1000 veces antes. Su luz frontal desapareció gradualmente en la distancia, tragada por esa luminosidad extraña que emanaba del centro. David lo siguió inmediatamente, después Ana Luz, luego Alejandro. Uno por uno, 6 miembros del grupo comenzaron a descender por la espiral, como sonámbulos, obedeciendo a una llamada silenciosa. Carmen trató de detener a Miguel, gritando su nombre, pero él no respondía. Su rostro tenía la expresión vacía de alguien que está despierto pero soñando, consciente pero no presente. Roberto siguió filmando hasta el último momento. Las últimas imágenes claras de su cámara muestran a Carmen, Patricia, Sofía y él mismo en el borde de la cámara circular, observando aterrorizados como sus 6 compañeros desaparecían en las profundidades de la espiral. Las voces habían cesado abruptamente, reemplazadas por un silencio tan completo
que podían escuchar sus propios latidos cardíacos, amplificados por la acústica de la cámara. Entonces, la luz del centro de la espiral se intensificó súbitamente, tan brillante que Roberto tuvo que apartar la cámara. Cuando la luz se desvaneció, sus 6 compañeros habían desaparecido completamente. Los 4 sobrevivientes permanecieron en la cámara durante horas que parecieron días. Roberto continuó filmando intermitentemente, documentando sus intentos desesperados de encontrar una salida. Las grabaciones muestran a Carmen recorriendo cada centímetro de las paredes, buscando pasajes ocultos que sabía que no existían. Patricia y Sofía se habían abrazado en un rincón, susurrando oraciones en español y latín. Roberto alternaba entre filmar y explorar, como si la cámara fuera su ancla a la realidad. Fue Carmen quien finalmente encontró la salida, o más precisamente, quien entendió cómo funciona la cueva. No es un laberinto físico, explicó con voz temblorosa mientras examinaba sus notas. Es algo más. Los túneles cambian, se reconfiguran según algo que no entiendo. Había estado estudiando los petroglifos que David había fotografiado y había comenzado a descifrar un patrón en los símbolos. Los dibujos no muestran mapas, continuó. Muestran estados mentales, emociones, intenciones. La cueva responde a lo que pensamos, a lo que queremos, a lo que tememos. Como para confirmar su teoría, cuando Roberto enfocó su cámara hacia donde había estado la entrada original, esta había reaparecido, débilmente visible como una mancha más oscura en la pared. La escapatoria fue frenética. Los 4 corrieron por túneles que parecían estirarse y contraerse como músculos vivos, siguiendo luces frontales que a veces alumbraban caminos que no habían estado ahí momentos antes. Roberto siguió filmando durante la fuga, capturando imágenes erráticas de piedra que gotea, sombras que se mueven independientemente de sus cuerpos y ocasionalmente destellos de sus compañeros perdidos, observándolos desde las paredes rocosas. Salieron de la cueva a las 8:30 de la noche, más de 11 horas después de haber entrado. Roberto filmó el momento en que cruzaron la entrada, todos ellos colapsando inmediatamente en el suelo rocoso, respirando el aire fresco de la sierra como si fuera la primera vez que llenaban sus pulmones. Las estrellas habían salido y la luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada que les parecía imposiblemente hermosa después de horas en la oscuridad absoluta. La cámara de Roberto había grabado todo, pero cuando las autoridades revisaron las cintas días después, encontraron algo inexplicable. En las últimas horas de grabación, además de los 4 sobrevivientes, la cámara había capturado ocasionalmente a otras figuras que llevaban ropa moderna, que se movían como personas reales, pero que eran translúcidas, como fantasmas. Y cuando los técnicos de la policía analizaron estas apariciones frame por frame, identificaron a 6 de ellas. Eran Miguel, David, Ana Luz, Alejandro, Manuel y Diego. Pero esto no era lo más perturbador de las grabaciones. Lo más perturbador era que estas figuras espectrales no actuaban como personas perdidas o en peligro. Actuaban como guardianes, como guías, como si estuvieran protegiendo a los 4 sobrevivientes durante su escape, mostrándoles el camino correcto cuando se perdían, alejándolos de túneles que llevaban a abismos sin fondo. Los equipos de rescate entraron a la cueva al día siguiente, pero nunca encontraron los cuerpos de los 6 estudiantes desaparecidos. Tampoco encontraron la 5ª cámara con la espiral de escalones. Los túneles que los sobrevivientes describían no existían en los mapas topográficos que los rescatistas siguieron. Era como si la cueva que habían explorado fuera una versión completamente diferente de la cueva del diablo que conocían los espeleólogos profesionales. Carmen nunca se recuperó completamente.
Después del incidente, desarrolló una condición que los psiquiatras no lograron diagnosticar. Podía recordar perfectamente eventos que nunca habían ocurrido y olvidaba completamente cosas que habían pasado frente a testigos. Su libreta de cuero se llenó de notas en idiomas que nadie pudo identificar, escritas en su propia caligrafía, pero que ella juraba no haber escrito. Roberto guardó las cintas durante 5 años, negándose a entregarlas completamente a las autoridades o a los medios. Hay cosas en esas grabaciones que el mundo no está listo para ver, repetía cada vez que alguien le preguntaba sobre los detalles del incidente. Pero en marzo de 2023, exactamente 5 años después de la tragedia, las cintas aparecieron en Internet, subidas a una cuenta anónima de YouTube que se eliminó inmediatamente después. Patricia y Sofía se mudaron juntas a una ciudad lejana, donde abrieron una pequeña librería especializada en textos antiguos y manuscritos históricos. Nunca hablaron públicamente sobre lo que vivieron en la cueva, pero los clientes regulares de su librería notaron que ambas tenían la costumbre de verificar obsesivamente que todas las puertas y ventanas estuvieran abiertas. Los espacios cerrados nos ponen nerviosas. Era la única explicación que daban. El caso oficial se cerró como un accidente de espeleología con 6 víctimas fatales cuyos cuerpos no pudieron ser recuperados debido a la complejidad geológica de la cueva. Pero los habitantes de Krill sabían que había algo más. Las luces nocturnas que emanaban de la entrada de la cueva habían regresado, más brillantes que nunca. Y ahora, ocasionalmente, los pastores que trabajaban en las montañas cercanas reportaban haber visto a 6 jóvenes caminando por los senderos al amanecer, siempre dirigiéndose hacia la cueva, siempre desapareciendo antes de que alguien pudiera acercarse lo suficiente para hablar con ellos. En las cintas de Roberto hay un detalle final que la policía nunca hizo público. En los últimos minutos de grabación, justo antes de que salieran de la cueva, la cámara captó algo escrito en la pared rocosa cerca de la entrada. Palabras talladas en español moderno, en una caligrafía que los expertos en grafología identificaron como de Miguel Ángel Herrera. El mensaje era simple pero helador. No vinimos aquí por accidente. Esto era lo que debía pasar. Cuidaremos a quienes vengan después. La Cueva del Diablo permanece oficialmente cerrada al público desde 2018, pero cada año, en la fecha del aniversario del incidente, los guardias forestales encuentran flores frescas en la entrada, colocadas por manos anónimas que vienen a honrar a los 6 jóvenes que nunca regresaron. Y en esas mismas fechas, sin falta, los equipos sísmicos de la Universidad de Chihuahua registran actividad inusual en las profundidades de la sierra, pulsos rítmicos, regulares, como el latido de un corazón gigantesco que late una vez cada 24 horas, como Carmen escribió en la última entrada legible de su libreta. Algunos lugares no están hechos para ser explorados. Están hechos para explorar a quienes se atreven a entrar. Y una vez que te han conocido completamente, nunca te dejan ir del todo. ¿Tú qué opinas? ¿Fue realmente un accidente de espeleología lo que ocurrió en la Cueva del Diablo? ¿O hay fuerzas en las profundidades de nuestra sierra que prefieren permanecer en secreto? Si esta historia te intrigó tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones. Porque cada semana exploramos los misterios más profundos de nuestro continente, esos secretos que la Tierra guarda celosamente y que solo se revelan a quienes tienen el valor de buscar la verdad en la oscuridad. Y si alguna vez decides explorar las cuevas de la Sierra Madre Occidental, recuerda las palabras de los antiguos tarahumaras. Hay lugares donde la tierra respira hacia adentro, y cuando lo hace, a veces se lleva algo consigo que prefiere no devolver. Hasta la próxima historia en Ecos del Silencio,
donde los secretos del pasado encuentran su voz en el presente.